Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. Ahora estamos con la solución de la semana 2 del ciclo súper intensivo de la Presa Marcos 2025. Comencemos. Pregunta número 1. El tema es con respecto a la tabla periódica. Nos piden marcar verdadero o falso de los siguientes enunciados. 1. A los elementos cuya configuración electrónica, este C es configuración electrónica, es NS2 y NP3 se le llama nitrogenados. Recordemos que cuando se estudia los elementos de la tabla periódica, sabemos que existen 4 bloques, ¿correcto? El bloque A, que son este de color morado, ya que su configuración va a terminar en NS o el NSP. Y entonces aquí NS2 y NP5, como podemos observar aquí, estos electrones de valencia nos van a indicar el grupo. Quiere decir que sumando estos dos sería el 5A. Entonces estamos aquí, donde el NS2 y el NP3 aquí suman 5 electrones, ¿no? Este grupo, esta familia que estamos viendo acá, que sumando son 5 electrones, corresponden al grupo 5A o también podemos decir al 15, que efectivamente pertenece a los nitrogenados. Eso sería correcto. Entonces aquí hay que recordar que los del grupo A, que es este de acá de color morado, S y P, son la familia 1A alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos o calcógenos, 7A halógenos y 8A los gases nobles. Entonces, esta configuración efectivamente pertenece al grupo A. Número 2 dice, a los elementos del bloque D se les llama elementos de transición. Los elementos del grupo A, que son estos del bloque S y del bloque P, se les conoce como elementos representativos, ¿correcto? Y los que están aquí en el medio, en el intermedio aquí, los que terminan su configuración en D, como lo menciona aquí, los del bloque D, estamos viendo esto de aquí, son los elementos de transición. Eso es correcto. Efectivamente, ellos son de transición. Y estos del bloque F salen de la parte interna del bloque D. Por eso se llaman elementos de transición interna, ¿no? ¿Qué nos dice en el último enunciado? Los elementos cuya configuración terminan en NS2 y en N-1D se ubica en el centro de la tabla periódica. Aquí se puede observar cómo los elementos que pertenecen al grupo A de color morado, su configuración termina en S1, 1A, S2, 2A, S2P1, 3A y así sucesivamente hasta el grupo 8A. Pero los que terminan su configuración en D, estos son el NS2 y el N-1D. Aquí podemos observar. Y ellos son los elementos de transición que se encuentran en el centro de la tabla periódica, ¿no? Por lo tanto, este primer enunciado sería verdadero. Entonces, todo correcto, no tenemos clave. Todos los enunciados serían verdaderos. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Recuerden que si tienen dudas pueden dejar sus comentarios y yo les respondo, ¿sí? Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Aquí tenemos una gráfica con respecto al tamaño, al radio atómico de los elementos, ¿no? Podemos observar aquí una curva con respecto a los radios atómicos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y cómo ese radio disminuye, vemos que por aquí va disminuyendo el tamaño cuando son cationes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los átomos neutros con respecto a sus aniones, los aniones presentan mayor radio atómico según esta gráfica. Entonces nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Al convertirse en catión el rubidio, estamos hablando de acá, miren aproximadamente el rubidio, podemos decir que se encuentra en 250, y al convertirse en catión el rubidio está por aquí, más o menos en 150. Su radio disminuye aproximadamente en 100
Sí, de 250 a 150 puedo decir que este enunciado es verdadero. Enunciado 2. El radio de un ion aumenta o disminuye en forma proporcional excepto el flúor. Se puede ver que aquí existe una tendencia proporcional entre el cloro, el bromo, el yodo, pero no con respecto al flúor. Por lo tanto, ese enunciado es correcto, ¿no? Dice excepto el flúor. Sí, eso es correcto. 3. Cualquier átomo es de mayor tamaño que su anión respectivo. Nosotros sabemos que la tendencia del radio aumenta hacia abajo a medida que aumentan los niveles y aumenta hacia la izquierda, o sea que mientras más vamos a la derecha es más pequeño. Eso ocurre cuando comparamos los átomos neutros, pero cuando nosotros tenemos con respecto a su ion, que puede ser por ejemplo catión, vamos a observar que por lo general el catión es más pequeño que su átomo neutro y cuando tenemos un anión, el anión es más grande con respecto a su átomo neutro. Entonces nos dice, cualquier átomo es de mayor tamaño que su anión respectivo. No, eso es falso porque podemos ver que por lo general el tamaño de los aniones es mayor que el tamaño de los átomos, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Clave en esta pregunta 2, verdadero, verdadero, falso, la alternativa sería enano. Pregunta número 3, nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Es importante aquí recordar la representación de un núcleo. En la parte superior izquierda encontramos la letra A que representa la masa de un átomo. En la parte inferior se encuentra el Z que viene a ser el número atómico, que va a ser siempre igual al número de protones. Ahora, la información que estamos viendo aquí, por ejemplo, urano 92, helio 2, ¿no? Tenemos esta información respecto a su número atómico. Por ejemplo, aquí el plutonio también, 94, su número atómico, el hidrógeno 1, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es colocar la representación de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el primer enunciado nos dice el urano 235. Cuando nosotros vemos esta rayita, un número al lado del nombre del elemento, vamos a entender que ese 235 viene a ser la masa, ¿correcto? 235. ¿Y cuánto es el número atómico del urano? Como vemos aquí, su Z es igual a 92. Por lo tanto, hay que recordar la fórmula que nos permite relacionar la masa con el número atómico y el número de los neutrones, ya que los protones, ¿no?, más los neutrones vienen a ser igual a la masa. Por lo tanto, tomando en cuenta esa ecuación, podemos decir que la masa, que es 235, es igual al número atómico, que es 92, más el número de los neutrones. Despejando aquí el número de neutrones sería 143, por lo tanto, este enunciado es falso, ya que nos dice que sería 145. Enunciado número 2. Plutonio 239, eso es masa, la parte superior, número Z 94. Nos dice posee 94 electrones. ¿Cuánto es su Z aquí? Aquí está, también 94. Listo. Muy bien, entonces aquí, como podemos observar, en la parte superior derecha de los núclidos, algunas ocasiones vamos a encontrar la presencia de una carga. Esa carga puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, como ustedes pueden observar, no hay nada aquí. Eso significa que estamos frente a un átomo neutro. Cuando no tiene carga, se dice que el átomo es neutro. Y si el átomo es neutro, se cumple el famoso PES, donde los protones viene a ser igual a los electrones y eso es igual al número atómico. Entonces aquí ustedes ya saben que esto viene a ser la masa, 239,
y Z es 94. Por lo tanto, si nos preguntan por el número de electrones, al ser un átomo neutro y se cumple el famoso PES, podemos decir que también es 94. Así que esto sería verdadero. Y finalmente, en el último enunciado nos dice el helio ionizado. Cuando hablamos de ionizado, decimos que puede ser un catión o puede ser un anión. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, miren aquí el sodio con su número atómico 11 y su masa 23. Así como está, decimos que es un átomo neutro. Pero si yo, por ejemplo, tengo aquí el sodio 23, su número atómico 11, y coloco aquí una carga, esto es un catión, que en general puedo decir que es un anión, es un elemento es un catión, es un elemento ionizado. Y lo que va a variar son los electrones. Aquí en un átomo neutro, el número de electrones es igual a 11, porque viene a ser igual a su Z. Pero en el caso del catión, si su Z aquí sabemos que es 11, el número de electrones en un catión va a ser igual a 11 menos 1, porque esto está indicando que perdió un electrón, así que esto sería 10. Y como pueden ver, cuando se tiene un catión, lo que cambia ya es el número de electrones, ¿no? ¿Qué nos dice en la 3? Dice, el helio ionizado posee el mismo número de electrones que el protón. Eso sería falso, ¿no? Ya que cuando nosotros tenemos aquí un elemento, vamos a ver aquí, eso sería falso, ya que, por ejemplo, si tenemos el helio, ¿no?, como átomo neutro, sabemos que el número de electrones va a ser igual al número de protones, ¿no? O podemos decir inclusive pues que se va a cumplir el famoso PES. Pero cuando este helio se ioniza, por ejemplo, helio más 1, ¿no?, vamos a suponer así, entonces ya no va a ser el número de electrones igual al de los protones, ya no, porque al ionizarse significa que ha perdido electrones, ¿no? Entonces dice acá, ¿posee el mismo número de electrones que el protón? No, eso sería incorrecto. ¿Ok? Clave aquí en esta pregunta, falso, verdadero, falso, tendríamos la alternativa enano. Pregunta número 4. Nos piden relacionar con respecto a cada científico y su aporte. Cuando hablamos, por ejemplo, de la función de onda, hay que recordar que le corresponde a Erwin Schrödinger, que a partir de esa ecuación determina los números cuánticos. Entonces aquí colocamos función de onda le corresponde a Erwin Schrödinger. Tenemos aquí el principio de la incertidumbre. Se le atribuye el principio de la incertidumbre a Heisenberg, ya que establece que no es posible conocer simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Entonces, principio de la incertidumbre, Heisenberg, aquí tenemos Heisenberg. La dualidad de la partícula fue propuesta por Louis de Broglie. Propuso que las partículas subatómicas, como los electrones, pueden tener doble comportamiento. Se pueden comportar como ondas o como partículas. Acá sería la C. Y finalmente tenemos el efecto fotoeléctrico. Demostró Albert Einstein que la luz puede comportarse como partículas, explicando la emisión de electrones en un metal iluminado. Entonces el efecto fotoeléctrico le corresponde a Albert Einstein. Tenemos D, A, C, B, la respuesta en esta pregunta, la alternativa dada. Pregunta número 5. Tenemos las siguientes alternativas: acero quirúrgico, cloruro de sodio y nitrógeno, compuestos que nos piden determinar qué tipo de enlace presenta cada uno. Acero quirúrgico está conformado por una aleación de metales. Por lo tanto, si decimos que el enlace se forma entre un metal con otro metal, eso correspondería a un enlace metálico.
Ahora, con respecto al cloro con el sodio, recordemos que si la variación de electronegatividad supera el valor de 1.7, decimos que el enlace es de tipo iónico. Pero si la variación de electronegatividad es menor a 1.7, se dice que es un enlace de tipo covalente. En este caso, también nosotros podemos saber rápidamente, en el caso de un enlace iónico, que es la unión de un metal más un no metal. Y aquí en el cloruro de sodio, efectivamente, si calculamos la variación de electronegatividad en el cloruro de sodio, el cloro tiene 3 de electronegatividad y el sodio tiene 0.9. Podemos ver que esa variación es 2.1, o sea que estamos en este caso, frente a una variación de electronegatividad mayor a 1.7. Por lo tanto, podemos decir que este presenta enlace iónico. ¿Ok? Y finalmente el nitrógeno es un no metal, que es también con respecto a los covalentes, es un no metal con otro no metal. ¿Listo? No metal con no metal, si nosotros calculamos la variación de electronegatividad, en este caso, en el caso de los covalentes, vamos a ver que cuando la variación de electronegatividad es igual a 0, vamos a decir que es un compuesto covalente apolar. Pero si la variación de electronegatividad es diferente de 0, diremos que esto es un enlace covalente polar. En este caso, como estamos hablando del nitrógeno, el nitrógeno tiene está formado por el mismo elemento. Si vemos la electronegatividad, va a presentar el mismo valor ambos. Calculamos variación de electronegatividad, esto nos va a dar prácticamente 0. O sea que estamos en un caso donde el enlace es de tipo covalente apolar. Metálico, el segundo era iónico. Okay, el segundo enlace es un enlace de tipo iónico. Y el último enlace es un enlace covalente. Entonces, clave sería metálico, iónico y covalente, la alternativa C. Pregunta número 6. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. El enlace metálico es la explicación que hemos ideado para justificar las propiedades de los metales. Los metales y aleaciones como el titanio, el acero inoxidable y las aleaciones de cobalto-cromo son ampliamente empleados en prótesis, tornillos óseos debido a su resistencia mecánica, durabilidad y capacidad para integrarse con tejidos biológicos. Bien, nos piden entonces marcar el enunciado verdad o falsedad, ¿no? Con respecto a las propiedades de los metales y las aleaciones. 1 dice, presentan baja conductividad eléctrica y térmica de los metales. No, eso es falso, ya que sabemos que los metales presentan una buena conductividad, ¿no? Tanto eléctrica como térmica. Alta maleabilidad y ductilidad de los metales, sí, los metales son dúctiles, son maleables, propiedades de los metales, y presentan altos puntos de fusión y ebullición de los metales, sí, esto es correcto. Aquí nos estarían preguntando por los enunciados correctos, ¿no? Para poder buscar claves sería la alternativa 2 y 3. Marcamos aquí la respuesta a la letra B. Esto es con respecto a las propiedades de los metales, ¿no? Pregunta número 7. Nos hablan sobre el ácido sulfuroso que proviene del anhidrido sulfuroso cuando se combina con el agua. Con respecto a esta estructura nos piden representar
la notación de Lewis de ese ácido sulfuroso y ver cuántos enlaces dativos o coordinados presenta, y luego al liberar los iones hidrógenos cuántos pares de electrones no enlazantes presenta. Bien, vamos a dibujar. Para ello debemos de recordar que el azufre tiene 6 electrones de valencia, ya que se encuentra en el grupo 6A, así como el oxígeno también se encuentra en el grupo 6A y el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A. Colocamos aquí al azufre, colocamos alrededor del azufre los 3 oxígenos, 1, 2 y 3 oxígenos, y son 2 hidrógenos que vamos a colocar, que por lo general los hidrógenos siempre van acompañando al oxígeno. Colocamos aquí su electrón del hidrógeno, su electrón del hidrógeno y los electrones del oxígeno. Uno, acá otro, aquí para que se enlace, y se puede observar que los electrones que estarían faltando del oxígeno, que son 6, estarían aquí. Ahora, ese azufre se tiene que enlazar con esos oxígenos que estarían de esta manera, y se puede ver que la estructura ya se estaría formando, ¿no? Aquí el azufre presenta sus 2 electrones y aquí tendríamos que observar cuál es el enlace que se estaría formando con ese oxígeno. Recuerda que el azufre también tiene 6 electrones. Aquí estaría el otro par de electrones, van 4, y aquí tendríamos la formación de un dativo donde ese azufre estaría dando los electrones al oxígeno para que pueda cumplir con esa regla del octeto. Por lo tanto, acá nos dice la estructura representada cumpliendo la regla del octeto y notación de Lewis presenta. Entonces aquí todos tienen 8 electrones, ¿no? ¿Cuántos enlaces coordinados? Encontramos un enlace coordinado que sería este de aquí. Ahora, al liberar los iones de hidrógeno, entonces vamos a liberar estos iones de hidrógeno, y vamos a ver cómo queda la estructura, ¿no? Sería aquí el oxígeno con su par de electrón, sus electrones de él y de lo que ganó del hidrógeno, sería de esta manera. El propio que formó con el azufre, estoy copiando todo igualito, acá no hay cambio, el oxígeno, sus propios, más lo que el hidrógeno se disocia, entonces él se queda con ese protón de hidrógeno, ¿cierto? Y aquí tendríamos ese oxígeno. Muy bien, entonces aquí sería la siguiente estructura para el oxígeno. Tenemos aquí este enlace, y para el caso del azufre, de la misma forma completamos aquí y tendríamos aquí el dativo, ¿no? Considerando que acá nos indica que la estructura tiene que cumplir con la regla del octeto, o sea que todos tienen que tener sus 8 electrones, nos pide en base de ello responder esos 2 enunciados, ¿no? El primero, un enlace coordinado que estamos observando, y el segundo, una vez que perdió sus hidrógenos, se disocian los hidrógenos del ácido, tendríamos esta estructura. Entonces aquí se puede ver que cada uno tiene 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, y para el azufre también 2, 4, 6, 8. Nos preguntan cuántos pares de electrones no enlazantes. Los pares de electrones no enlazantes serían este de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pares de electrones enlazantes, ¿ok? Entonces aquí la respuesta sería 1 y 10, la alternativa barco. Pregunta número 8. Nos dice, en el enlace covalente se comparten pares de electrones entre átomos iguales o diferentes. Generalmente se produce entre los no metales. Al respecto indica la alternativa que contiene respectivamente el par conformado por una molécula heteronuclear. Una molécula heteronuclear es aquella que está formado por diferentes elementos.
Entonces aquí descartamos el oxígeno, descartamos el hidrógeno porque estos son homonucleares, ¿no? Y una molécula homonuclear. Ahora sí, el orden para una molécula homonuclear descartamos aquí porque esto es heteronuclear, descartamos esto también heteronuclear. El único que tenemos aquí que es este homonuclear, aquí también descartamos por ser heteronuclear. Entonces aquí prácticamente sería esta alternativa. Pero si nosotros observamos el enunciado, nos dice que no cumpla con la regla del octeto. Aquí tendría que haber una corrección para que sea la clave C. Simplemente que cumpla con la regla del octeto y que contenga enlaces múltiples respectivamente. La primera estructura sería el hidrógeno con su electroncito que se está enlazando con el cloro con sus 7 electrones. Esa sería la estructura Lewis. Y para el caso del oxígeno, son 3 átomos de oxígeno, donde el oxígeno aquí estaría compartiendo sus electrones. Recuerda que el oxígeno tiene 6. De esta manera, van 4. Aquí estos se enlazan. Vamos a colocar el enlace. Y para este último aquí sería de esta manera, 2, 4, 6, de tal forma que aquí se estaría obteniendo un enlace dativo. Entonces se puede observar que el oxígeno, el ozono, se estaría formando de esa manera. Cada átomo tiene sus 6 propios electrones de valencia y cada átomo cumple con la regla del octeto. Entonces, tomando en consideración ello, esa respuesta sería la letra C. Pregunta número 10. ¿Qué nos dice acá? Los elementos del grupo A en la tabla periódica, metálicos y no metálicos, son conocidos como elementos representativos y al combinarse con el oxígeno forman óxidos. Por ejemplo, el rubidio, 2, oxígeno, estroncio, oxígeno, CO2, yodo 2 o 7. Con respecto a dichos compuestos nos pide lo incorrecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nos pide lo incorrecto. A ver, ¿cuál sería acá la respuesta, chicos, en la 10? ¿Qué analizaron aquí? Rubidio, O2, y el estroncio, O, son óxidos básicos. A ver, ¿qué es un óxido básico? Es cuando tenemos un metal con el oxígeno, teoría, ¿no? ¿Y qué es un óxido ácido? Óxido ácido es cuando tenemos... Exactamente, muy bien, un metal más el oxígeno, ¿ya? Entonces dice el rubidio, esos dos, el rubidio es un metal, ¿cierto? El rubidio es un metal, el oxígeno es un no metal, el estroncio es un metal, el oxígeno es un no metal, son óxidos básicos y tienen propiedades alcalinas. Eso sería correcto. ¿Estamos? Es correcto, ¿no? Por eso, ¿por qué se dice que tienen propiedades alcalinas? Porque como es una sustancia, perdón, como es una sustancia básica, los óxidos básicos al reaccionar con agua forman un hidróxido, entonces forma el hidróxido de metal. Entonces tiene propiedades alcalinas, ¿ya? Tenemos aquí el CO2 que es un no metal, ¿no? Es un no metal, y el yodo 2 o 7 que también es un no metal, ¿no? Entonces estamos ahora frente, esto es óxido ácido, acá voy a colocar, mira, óxido ácido, y esto es un óxido básico. Esto es un óxido básico, ¿de acuerdo? Ahora, anhidridos, ¿por qué? Cuando nosotros formamos los no metales con el oxígeno, ¿no? Se forman los óxidos ácidos, que en la nomenclatura tradicional estos reciben el nombre de anhidridos.
Entonces sí, eso es correcto, son los anhidridos, ¿no? Y forman los ácidos oxácidos. A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Eso es correcto o no? Ellos son los que forman los ácidos oxácidos, ¿sí? Teoría también, ¿no? Acá nosotros formamos hidróxidos cuando se combina con agua. Y esto cuando se combina con agua, ¿por qué crees que se llama óxido ácido? Ajá, muy bien, Yanela, muy bien. Claro, efectivamente se forman los ácidos que tienen hidrógeno, no metal y oxígeno, y que sí son ácidos. Por eso el nombre, chicos, ustedes cuando estudian tienen que entender, ¿no? ¿Por qué se llama óxido básico? Porque cuando se forma el óxido y reacciona con agua, se forma una base que también se conoce como hidróxido. Y cuando se tiene un óxido ácido y reacciona con agua, este forma un ácido. Por eso son los nombres. Entonces sí, hasta aquí estamos bien. Esto también sería verdadero. Al combinarse el Rb2 con el SRO, ¿formarán los hidróxidos respectivos? Aquí está, como ya lo habíamos mencionado, sí, ello es correcto. ¿Cierto? Está ahí. El nombre común, ¿cuál es el nombre común? Tenemos tres nomenclaturas que también ya hemos estudiado la clase pasada. Nomenclatura Stock, nomenclatura sistemática o UPAC, ¿cierto? Sistemática o UPAC, y tenemos la nomenclatura tradicional o común, ¿no? Común o tradicional. Entonces, en la nomenclatura común o tradicional es donde usamos el oso, el ico, el perico, ¿no? Y acá nosotros podemos ver que ese yodo está trabajando para formar ese yodo 2 o 7, está trabajando con su estado de oxidación mayor, que es el 7 que viene acá y el 2 aquí. Entonces recordemos que el yodo, ¿cuáles son los estados de oxidación del yodo? A ver, chicos, los leo. Estados de oxidación del yodo. Está en el grupo 7A de la tabla periódica, es la familia del flúor, cloro, bromo, yodo, y que todos ellos tienen su estado de oxidación similar, ¿no? ¿Cuáles son esos estados de oxidación? Te ayudo, son 4. Y son impares. Muy bien, Martín, excelente. Tenemos el +1, tenemos el +3, tenemos el +5 y tenemos el +7. Entonces, la nomenclatura tradicional, ¿qué dice? A ver, chicos, para el más pequeñito, ¿con quién trabaja? El más chiquitito trabaja con el hipo-oso. El que sigue trabaja ¿con quién? Trabaja con el oso. Muy bien, Fernanda. El que sigue, ¿con quién trabaja el que sigue? Vamos, vamos. Ico, muy bien. Y el que sigue, el último, que es nuestro caso, ¿con quién estaría trabajando? Muy bien, ¿no? Entonces, eso sería el perico. Entonces, ¿verdadero o falso? El nombre común del I2O7 es el anhidrido periódico. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ya está la respuesta ahí, chicos. Ya está la respuesta ahí ya. Es solo que ustedes me digan, ¿no? Es solo que ustedes me digan. Ángel me dice que es falso. Fernanda me dice que es verdadero. Necesito una tercera respuesta. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué es falso, Ángel? Esto es el perico, ¿no? Perico. Kiara nos dice que es verdadero. Ángel, la respuesta es correcta. ¿Estamos bien? Porque mira, hijo, sí es común, acá estábamos mencionando, tradicional o común, y eso es el perico, ¿no? Ahora, no es perico así tal cual, ¿no? Es el elemento periódico, ¿no? Periódico. Entonces, eso sí va a ser verdadero. ¿De acuerdo? Esto es correcto. Y último dice, todos los óxidos mencionados son unidad fórmula. Con gusto, Ángel.
Cuando hablamos de unidad fórmula, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de enlace se refiere? ¿Qué tipo de enlaces son los que nosotros llamamos unidad fórmula? A ver, teoría también, teoría. Mucha teoría, ¿no? Mucha teoría porque ustedes recuerdan. ¿A qué sustancias llamamos unidad fórmula? Los leo. ¿Al covalente o al iónico, chicos? Al iónico, porque cuando es covalente decimos molécula. Entonces, esto sí, ambos son unidades fórmulas. Y esto son moléculas. Entonces, nuestra respuesta sería la alternativa enal. ¿Ok? Leo, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4, ¿ya? Esto es el ácido sulfúrico. ¿Perfecto? Entonces, cuando ese ácido sulfúrico disocia sus dos hidrógenos, se convierte en el ion. Como disoció 2, entonces esto es 2 menos. Y aquí recordamos que todo lo que termina en oso, cuando se convierte en el oxoanión, pasa a hito, y cuando es ico y pasa al anión, es ato. ¿Ya? Entonces, esto es la terminación del oxoanión, teoría. Entonces, chicos, este sulfúrico, ico, ahora pasa a ato, por eso se llama el ion sulfato. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama ion sulfato. Entonces acá dice ion sulfato, no es esto, no, es incorrecto. Esto es el ácido carbónico, ¿ya? Ácido carbónico. Ahora ustedes díganme, ¿cuál sería el nombre cuando este disocia sus dos hidrógenos y se vuelve en CO3, 2 menos? ¿Cuál es el nombre de ese ion? Ajá, muy bien. Ese es el ion carbonato. Ya, entonces la idea, chicos, es que ustedes sepan todo eso de cabecita. Esto es lo que ustedes tuvieron que haber practicado desde la formación de su ácido, de su óxido, y ahora ya tener en su cabecita cuáles son esos iones, ¿no? En el tema de nomenclatura, encuentran ustedes una tablita donde están todos esos iones, ¿ya? Entonces aquí, como pueden ver, no es esto el carbonato, ¿no? Porque acá es 2 menos, ¿ya? Igual, mira, te presento aquí, este es el ácido nítrico. Cuando disocia un hidrógeno, esto se convierte en el NO3 con carga -1. Entonces, como esto es el ácido nítrico, termina en ico, esto se llama ion nitrato. Entonces, acá como puedes ver, no es este ion nitrato, ese es el nitrito, ¿no? Y acá, por ejemplo, el hipoclorito, tampoco, porque el hipoclorito, vamos a ver que esto sería el HCl o así de esta manera, ¿no? Entonces, esto es el ácido, igual ácido hipoclorito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cloro está trabajando acá con +1. Hace un momento ustedes me dijeron que tiene el yodo +1, +3, +5 y +7, ¿verdad? Entonces está trabajando con el más chiquitito, por eso es hipohito. Entonces, cuando disocia su hidrógeno, se convierte en el ClO y uno menos, porque es lo que disoció, y se convierte esto en el ion hipocloroso, ¿no? Perdón, acá es hipocloroso, acá al revés, me equivoqué, estoy al revés, hipocloroso, porque acá siempre es oso o ico terminación, ¿no? Ok,
quieres, está otra vez malogrando, ¿no? Ahí. Ya, entonces este es hipocloroso, perdón. Entonces ese oso pasadito y ahí tengo el ion hipoclorito. Ahora sí. Y como pueden ver acá, esto no es el ion hipoclorito, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos ahí que sería correcto sería ese ion cromato, ¿no? Ya que ese ion cromato viene de ¿qué? Viene del ácido crómico, ¿no? El ácido crómico es H2CR, CrO4, así. Entonces, cuando disocia esos dos, se convierte en el CrO4 2 menos, y eso sí es el ion cromato, ¿ya? Así que la respuesta aquí sería la alternativa dada. Eso es simplemente los iones. Dice, el sulfito de sodio presenta la fórmula del NaSO3 y es un compuesto iónico. Entonces acá, por ejemplo, cuando se forma una sal, ustedes saben que el sodio está en el grupo +1 y ustedes saben que el sulfito, por ejemplo, como habíamos visto en el anterior, ¿no? Es importante que conozcan los iones, sí. Así como ustedes están viendo que esto es el sulfato, anoten ahí, esto es el sulfito, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen sulfito, el sulfito de sodio, entonces quiere decir que estos se van a combinar. Y cuando se combina el sulfito y se combina el sodio, este viene por aquí y este viene por aquí. ¿Y qué vamos a tener? Mira, vamos a tener el sodio con el 2 y el SO3 con el 1, ¿no? Entonces, cuando es 1, ni siquiera a veces se pone, como pueden ver aquí. Pero no es correcto, ¿por qué? Porque no está la presencia del 2 aquí, de la carga de ese sulfito, ¿no? Entonces, no, esto no es la fórmula, pero sí es un compuesto iónico lo que estamos viendo acá, el sulfito de sodio. Así que esto es falso por la fórmula que es incorrecta, ¿ya? Número 2, ¿qué dice en el número 2? El permanganato de potasio y el yoduro de calcio. Ah, ya. Entonces acá otra vez, este es el potasio +1 y cuando me dicen per-ato viene del per-ico, quiere decir que aquí ese manganeso está trabajando con efectivamente este -1. Entonces, cuando se combina, forma ese KMnO4 porque todo este 1 viene para aquí, todo este 1 viene. Entonces, este es el permanganato, ¿ya? Anoten ahí, permanganato, están viendo ahí los iones, ¿no? Entonces, esto se llama permanganato de potasio. Y el yoduro de potasio, ahí está. Este es el ion yoduro -1 y este es el potasio. Entonces, igual, al revés vamos a poner que por lo general se acostumbra a poner primero el catión y luego el anión, ¿no? Entonces, acá tienes el catión +1 más el yodo -1, se cruzan y tengo el CAI, que es yoduro de potasio. Esto es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero. Ajá, Ángel nos dice que la respuesta es la B. Muy bien, Ángel, vamos bien, creo, ¿no? Estamos bien, falso, verdadero. Si la C es verdadera, punto para Ángel. El yodo es una molécula diatómica. Cuando nos dice el yodo, entonces recuerden que los elementos del grupo 7A son diatómicos. Cloro 2 existen como yodo 2, como bromo 2, no es que cuando diga cloro solamente es esto, no, esto es cloro atómico, pero cloro, yodo, bromo siempre son diatómicos como estamos viendo acá. Así que es correcto y sí pertenece a la familia del 7A que son halogenos. Muy bien, Ángel, la respuesta sería la alternativa para. ¿Ya? Perfecto. Vamos con esto. El sulfato de magnesio heptahidratado. ¿Qué es lo que nos dicen? Marcar lo incorrecto. ¿Correcto? Muy bien. Dice, el sulfato de magnesio heptahidratado es un compuesto inorgánico de gran importancia. Se usa como laxante y también para aliviar las deficiencias de magnesio.
Tenemos 739.5 gramos de dicho compuesto. Entonces, mira, nos están indicando la masa de ese compuesto, 739.5 de ese permanganato, ¿no? Selecciona la alternativa. Nos dice, hay 3 moles, muy bien, formulón. ¿Cómo calculamos el número de moles? El número de moles... ¿Ah? No. El número de moles... Sí, está bien. El número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Entonces aquí reemplazamos masa 739.5, siempre en gramos, entre la masa molar. Mira, acá ya nos dan la masa molar del sulfato de magnesio heptahidratado. Son 246.5, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale eso de ahí? Dividimos. Eso sale efectivamente 3 moles. Así que esto es verdadero. ¿De acuerdo? Letra B dice, contiene 1,8 unidades fórmula. Como es un compuesto iónico, el término correcto es decir unidades fórmula. Y para yo saber cuántas unidades fórmulas hay, lo único que tengo que recordar es que por una mol de sustancia siempre voy a tener 6 por 10 a la 23 el número de Avogadros, que en este caso sería unidades fórmula, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cuántas moles tenemos? Acabamos de calcular hace un momento que con esa masa se tiene 3 moles. Entonces, regla de 3. ¿Y cuánto sería entonces ese valor? 6 por 3, 18. 1,8 por 10 a la 24 unidades fórmulas que se tienen. Así que este enunciado 2 también es verdadero, ¿no? Cálculos sencillos en realidad. Letra C dice, ¿qué dice en la número 3? Dice, en la muestra encontramos 7,4 por 10 a la 24 iones totales. Chicos, en una mol igual, según Avogadro, hay 6 por 10 a la 23. Como son unidades fórmulas, este sulfato de magnesio, ¿no?, ¿tiene cuántos iones? Está formado por el ion magnesio más 2 y está formado por el ion sulfato menos 2. Entonces, una mol de esta sustancia tiene una mol de iones magnesio y tiene una mol de sulfato de magnesio. Por lo tanto, ¿cuántos iones podemos decir? Tiene 2 moles de iones este mol de sulfato de magnesio, ¿correcto? Entonces, una mol de ese sulfato de magnesio, mira, voy a colocar aquí para que no se me pierdan. Una mol de ese sulfato de magnesio tiene 2 moles de iones, ¿no? Entonces, aquí yo voy a decir, según la teoría, si sabemos que por cada mol hay de iones, ¿ok?, por una mol de sulfato de magnesio, yo voy a tener acá 2 moles de iones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos visto. Una mol de magnesio y una mol de sulfato. Por lo tanto, como son 2 moles de iones, puedo decir entonces 2 veces el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 iones, ¿no? Siempre que yo quiero quitar moles, reemplazo con el número de Avogadro, porque ustedes saben que el número de Avogadro siempre va a ser una mol es equivalente a 6 por 10 a la 23, siempre. Y aquí ya viene si son iones, unidades fórmulas, moléculas, etcétera, etcétera. Ahora, como nosotros tenemos 3 moles, ¿no?, del ion, tenemos 3 moles del sulfato, no del ion, sino tenemos 3 moles del sulfato heptahidratado. Entonces acá son 3 moles, entonces 3 por 2, 6 entre 1, son 6 moles de iones. Regla de 3, nada más estoy haciendo. Y como es regla de 3, esto sería ¿cuánto? Esto sería 6 veces, ¿cierto? Sería
6, igualito acá, ¿no? 6 por 2 entre 2 va a ser simplemente 6 por 10 a la 23 iones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a ser lo mismo. Acá calculamos, ¿no? Esto de acá. ¿Cuánto va a salir acá? Entonces, multiplicamos 6 por 6. Esto va a ser 6 por 2 por 6 por 10 a la 23 entre 2, ¿no? Regla de 3. 6 por 6, 36. Entonces, eso es 3,6 por 10 a la 24. ¿Ya? 3,6 por 10 a la 24 iones. ¿Y acá cuánto dice que hay? 7,4. Entonces, esto es falso. No hay esa cantidad. Todo es en función al número de moles. Cuando uno determina el número de moles, ya con eso sale todo. Nos pedían lo incorrecto, entonces prácticamente encontramos la respuesta. Contiene esta cantidad de moléculas de agua. Mira, por esta mol de sustancia, que era esto de acá, ¿no? Vamos a colocar ahora, incluyendo esa mol de una mol de sulfato de magnesio, más ese sulfato de magnesio era con las 7 moléculas de agua. Sopla. Más 7 moléculas de agua. Ahí. Entonces ahora está preguntando solo de las moléculas de agua, ¿no? ¿Cuántas moléculas de agua hay acá? Por una mol de toda esta sustancia podemos ver que hay 7 moles de agua, ¿no? Ahora, ¿cuántas moles tenemos nosotros? Tenemos 3 moles de todo esto. Entonces, ¿cuántas moles de agua hay? 3 por 7 sería 21, ¿no? No, nos están preguntando moléculas, perdón. Entonces aquí si son moléculas, quito mol, pero ¿cómo quito mol? El mol se quita con el número de Avogadro, ¿no? Quitamos el número de Avogadro. ¿Y cómo se quita el número de Avogadro? Con multiplicando el número, perdón, ¿cómo se quita la mol? Multiplicando el número de Avogadro. 6 por 10 a la 23. Ahora sí, moléculas de agua. ¿Ya? Moléculas de agua. Ahora, ¿cuánto nosotros tenemos aquí? Por 3 moles. ¿Son cuántas moles de agua? Ay, caramba, perdón. Uy, ¿se borró? No, ¿qué pasó aquí? ¿Se borró todo, chicos? Hice clic en borrar. Sí, se borró todo. Ya. A ver, hasta aquí, ¿qué habíamos hecho? Se borró todo, lo siento. Acá, ¿qué nos salió? Falso. Aquí nos salió... No, acá nos salió verdadero, ¿no? Las dos primeras eran verdadero. Verdadero, verdadero. La C era falsa, ¿no? La C era falsa. Ya, entonces estábamos aquí. Decía, por una mol de sulfato de magnesio heptahidratado, se dice que tenemos 7 moles de agua, ¿no? Perdón, 7 moles de agua. Entonces, si yo quiero hablar de moléculas, voy a quitar aquí para que más o menos. Entonces, 7 mol de moléculas, porque la molécula, como es una sustancia covalente, se habla de molécula. Y si yo quiero quitar entonces, hablar, perdón, de moléculas, ay, mi garganta, ¿saben por qué me está picando la garganta? Gracias, José. Mañana es mi cumpleaños, chicos, y mi mamá me está preparando cuy al horno con rocoto relleno. No sé si ustedes han comido. Y está haciendo ahorita la limpieza del rocoto. Y entonces toda mi casa está oliendo a rocoto. Y por eso es que me está picando la garganta, porque todo la... sorry. Una delicia, ¿no? ¿A quiénes les gusta el cuy? A mí me encanta. Entonces toda mi casa está con el olor a rocoto, por eso estoy cada rato que me atoro por el picante que se siente. Me arden mis ojitos, me pica la garganta por el rocoto. Y
invita a la fiesta. Y saben, justo ayer llegué a Perú. Ayer llegué a Perú porque mañana, y en realidad, mira, cómo es las cosas. No vine por mi cumpleaños a Perú en realidad, sino vine porque tengo un evento, tengo un congreso. Mañana o pasado mañana me toca una presentación de una conferencia. Entonces resulta que mañana comienza el congreso y justo mañana es mi cumpleaños. Entonces, y felizmente el congreso fue aquí en Perú. Entonces por eso vine a Perú por el congreso y bueno, de paso ya, pues por eso es que mi mamá está preparando cuisito con rocoto relleno y su tallarín al horno. Qué rico es. Ya, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos. Por eso que me pica la garganta por el rocoto. Ya habrá un momento ya que les voy a invitar a mi fiesta. Cuando esté acá por definitivo en Perú. Chicos, están invitados a mi cumpleaños. Para el próximo año ya, cuando estén en la universidad seguro. Cachimbos. ¿No? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Araceli se vacila, Araceli. Ya, vamos a continuar. Si no, no va a acabar, no va a alcanzar el tiempo, bro, chicos. Ya, entonces, tenemos para eliminar la mol, son 7 veces por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿ya? Ahora sí, mira, ya tengo moléculas. Y como nosotros tenemos aquí, ¿se acuerdan? Eran 3 moles, ¿no? Que habíamos determinado. Entonces son regla de 3, 21 moles de molécula. Y si yo quiero las moléculas solamente, era multiplicar 21 por 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces si multiplicamos ese 21 por 6, vamos a tener 126, como son 1, 2, entonces va a ser 1,26 por 10 a la 25. ¿Ok? 1,26 por 10 a la 25. Entonces, eso es correcto. Sí, por favor. Sí, por favor. Moléculas de agua. Entonces, esto es correcto, ¿ya? Y luego nos dice, presenta 738 gramos de agua. Entonces, como ya hemos determinado que hay 3 moles de esta sustancia, como sabemos que hay 3 moles de sulfato de magnesio 7 heptahidratado, entonces, ¿cuántas moles de agua tenemos? Es simplemente multiplicar. Son 7 por 3, son 21, ¿ok? Entonces puedo decir que aquí hay 21 moles de agua y para calcular la masa lo único que hacemos es número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa molar del agua acá no está, pero si nosotros ya sabemos calcular, simplemente sumar 2 veces el hidrógeno, que el hidrógeno vale 1, más el oxígeno 16, eso vale 18. Entonces son 18 gramos por mol. Sería entonces, ¿cuántas moles? Son 21 moles y eso es igual a la masa entre la masa molar, que la masa molar del agua es 18. Entonces aquí podemos ver que la masa es 378 gramos. ¿Ok? Esto es correcto, entonces lo único incorrecto sería la alternativa base. ¿Ya? Muchos socios se aplican cotidianamente, nos habla de, nos piden identificar, ¿no? ¿Cuáles son sus fórmulas de cada uno? ¿Correcto? Entonces aquí, ¿qué cosa nos están midiendo? Es determinar los estados de oxidación de cada elemento. Nos piden ver cuál es la fórmula, ¿no? Y está fácil, ¿no? Porque primero nos dice dióxido de titanio. Entonces está en esa nomenclatura. ¿Qué tipo de nomenclatura es esta, chicos? Tenemos 3 nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura común, tradicional, ¿no? Que es la misma. Tenemos la nomenclatura stock y tenemos la nomenclatura sistemática. ¿Qué nomenclatura estamos viendo? ¿Qué nomenclatura estamos viendo? Esa es la nomenclatura sistemática, ¿no?
Es la nomenclatura sistemática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dióxido quiere decir que hay 2 oxígenos de titanio. Esa sería la forma. ¿Ves? Rapidito. Kiara, la stock es cuando nosotros tenemos los números romanos. Por ejemplo, esto de acá. ¿Cuál es el nombre de estos? En la nomenclatura stock sería hidróxido. Pero no, un pésimo ejemplo porque el calcio es único estado de oxidación, así que no nos conviene. Puedo usar, ¿sabes qué? Aprovecho acá este hierro que tenemos acá. Hierro, así. Este es el hidróxido de hierro en la nomenclatura stock. Como está trabajando con 3, este 3 que está aquí corresponde al hierro, entonces el número romano se pone 3. Y eso sería el nombre, ¿ya? Usando los números romanos. Listo, luego sigue, mira, el óxido férrico. Entonces esa es la nomenclatura común o la nomenclatura tradicional, ya que el hierro tiene 2 estados de oxidación. Y si el hierro tiene 2 estados de oxidación, que es más 2 y más 3, trabaja con oso y trabaja con ico. Entonces, como dice acá férrico, está trabajando con el 3. Entonces sería hierro 2, oxígeno 3. Ese es el óxido férrico, ¿no? Y finalmente nos dice el óxido cúprico. Entonces, el óxido cúprico, ahí recordamos del cobre, ¿no? El cobre está trabajando con estado de oxidación, tiene cobre más 1 y tiene cobre más 2. Entonces, si dice óxido cúprico, está trabajando con el cobre más 2. Si está trabajando con el cobre más 2, cuando entra en contacto con el oxígeno menos 2, forma así, cobre 2, oxígeno 2, porque ustedes saben que esto se intercambia y se simplifica. Entonces tenemos el cobre U, o QO, ¿no? Eso sería nuestra respuesta. Entonces, TiO2, F2O3 y QO, eso sería la alternativa en esa pregunta 14. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Vamos con la siguiente pregunta número 15. A ver, dice, el butano es un componente de gas licuado, el GLP lo encontramos en los encendedores personales, fácilmente licúa y es completamente amolar con respecto a 290 gramos de dicho gas. Entonces, otra vez nos dan la masa aquí, 290 gramos, estamos hablando del metano, su masa molar. ¿Cuánto sería la masa molar del metano? Como son 4 carbonos y 10 hidrógenos, calculamos. 4 veces el carbono más 10 veces el hidrógeno. 4 por 12, eso nos da 48, más 10 del hidrógeno, eso nos da 58. Entonces la masa molar es 58 gramos por mol. Como tenemos aquí la masa, calculo el número de moles, ya saben su fórmula, es masa, que es 290, entre la masa molar, que es 58, ¿no? Dividimos entonces ello, masa entre la masa molar, podemos ver que nos da 5 moles de metano. Y acá nos dice en el primer enunciado, esa cantidad de masa contiene o representa a 10 moles, no, eso sería falso porque contiene solo 5 moles. ¿De acuerdo? Esto es falso. Fórmula, como pueden ver, facilito, nada complicado. Ahora dice, miren chicos, tenemos entonces 5 moles de SC4H10. Contiene 6, esa cantidad de átomos de hidrógeno, me están preguntando por los átomos de hidrógeno. Cuando a ti te preguntan por átomos de hidrógeno, fíjate simplemente cuántos hidrógenos hay. Hay 10, pero no te olvides que hay que multiplicar por el 5. Entonces yo puedo decir 10 por 5, puedo decir que hay 50 moles de átomo de hidrógeno. Pero como me están hablando solo del átomo, tengo que quitar el mol y para ello es multiplicar por el número de Avogadro. 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, si multiplicamos ese valor, ¿cuánto nos da esto de acá? 6 por 5, 30, son 300, entonces esto es 3 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Átomo de hidrógeno es el hidrógeno sólido, ¿ya? Así que aquí podemos ver que eso sería incorrecto, eso sería falso, ¿correcto?
Y finalmente en la número 3 nos dice, a condiciones normales ocupa ese valor. Hay que recordar que a condiciones normales una mol de cualquier cosa, de lo que sea, en este caso C4H10, ocupa un volumen ya establecido. ¿Cuál es ese volumen ya establecido para condiciones normales? ¿Una mol ocupa cuánto de volumen, chicos? Vamos, teoría. Una mol a condiciones normales. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Mira, ustedes me han dicho que han estudiado y me parece que no han repasado. A condiciones normales, la temperatura, muy bien, Romina. Excelente. 22.4, muy bien, 22.4. Entonces, ¿cuántas moles nosotros tenemos? Tenemos 5 moles. Como tenemos 5 moles, entonces simplemente multiplicamos. ¿Y cuánto sale ese volumen? Efectivamente sale 112 litros. Esto sí es verdadero. Nos preguntan por la correcta, solo sería la 3, ¿no? Teoría, ¿no? ¿Qué dice? Determine la relación correcta de los compuestos. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es incorrecto? El primero que nos dice, sí. Hipoclorito, o sea, oye, eso ya está con respuesta. Ya está con respuesta ya. Ya está así. Sí, ya vino con su respuesta. Ya, entonces aquí, como pueden ver, más que todo es teórico, ¿no? Kiara, 0.06, me quedé pensando, me olvidé preguntarte, ¿está todo bien con lo que hemos hecho la solución? Me avisan, ¿ya? Sí, está todo bien, solo que lo confundí con fracción molar, no sé qué, que era como 0,085 y el otro era 0,65, 62. Sí. No me acuerdo. Sí, ya, está bien, ya me acordé. Entonces, queda claro, ¿no? Entonces, condiciones normales, el volumen, una mol de cualquier cosa, 22,4, ¿ya? Ya, chicos, vamos con la primera pregunta. Entonces, acá nos dice, aquí, relación, ¿no? Hipoclorito de calcio, que viene a ser una sal oxisal. Entonces, como pueden ver, hipoclorito, ya le hemos visto este anión, ¿no? El hipoclorito, que era este de acá, -1, y el calcio, que el calcio es grupo 2A. Entonces, cuando se combinan estos dos, efectivamente tenemos el hipoclorito de calcio, que es este de acá. ¿Es una sal oxisal? Sí, una sal oxisal siempre va a tener el oxígeno presente, ¿no? Las sales oxisales tienen el metal y el anión. Siempre una sal oxisal, y ese metal representa el catión, ¿no? Esa es la forma de una sal oxisal, ¿ya? Luego dice acá el cloruro ferroso, ¿no? Como ustedes saben, el cloruro ferroso es aquel hierro que trabaja con el +2. Entonces el cloruro es este de acá. Cuando se combina, aquí ya tenemos ese cloruro ferroso, pero acá dice tetraacuoso o tetraacuo. ¿Qué significa tetraacuo? Significa que vas a tener 4 moléculas de agua en esa sal, ¿ya? Es una sal aloidea, sí, porque como se forma acá el compuesto de cloro hierro, no tiene oxígeno, entonces es una sal aloidea. Luego tenemos el siguiente compuesto, ¿no? Dice cloruro básico de aluminio. Entonces el aluminio es el +3, el cloruro es -1, entonces cuando se forma, ahí está el tricloruro de aluminio. Solo que aquí, como dice que es básico, significa que nosotros no vamos a tener exactamente así, ¿no? ¿Por qué? Porque falta incorporar el OH, y cuando nosotros incorporamos el OH, como tiene -1, entonces este es +3, acá tiene que disminuir en 1 para que podamos tener esas cargas todo igual, porque recuerda que todo tiene que sumarse, ¿no? Entonces el cloruro básico de aluminio es una sal aloidea básica, ¿no? Eso es, ahí está el nombre, ¿ya? Y finalmente la sal de hidrógeno fosfato, esto es el ion fosfato que ustedes tienen que conocer, dipotasio. Entonces quiere decir que esto se va a formar, va a juntarse con el potasio, dos potasios, pero al decir hidro, entonces quiere decir que está la presencia del hidrógeno. Una sal oxisal por la presencia del oxígeno, y como hay hidrógeno acá, eso es ácido, ¿ya?
Por lo tanto, aquí tenemos clave D, C, BA, la alternativa A, bio. Eso sería nuestra respuesta. Ya, nomenclatura inorgánica. Pregunta 17. A ver. En la pregunta 17 parece que es geometría. Aunque la pregunta, voy a dejar la 17 porque ahora que recuerdo, en la 17 me dijeron que tenga cuidado, creo que estaba mal planteada. Lo voy a dejar un ratito al final para no demorar ahí ya, porque me parece que ahí tiene error la pregunta 17. La pregunta 18, vamos a la 18. Vale, 18 voy a dejar la 17 aquí, paso acá a la 18. Ahí, pregunta 18. Então, escolhe entre a ambulância e desenvolver consequências. Ambulância. Tá bom. Aguarde ainda na cabeça. En la 18 tenemos. A ver, ¿qué nos dice en la 18, chicos? Una muestra oxidal contiene propiedades antioxidantes, presenta propiedades oxidantes, contiene la siguiente composición porcentual: nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno. Determine la fórmula empírica y la fórmula real si se sabe que su masa molar es 228.2. Bueno, esta es fórmula, ¿ya? Para nosotros determinar la fórmula empírica, nosotros tenemos que saber que el primer paso es pasar todo a masa. Entonces, nos está diciendo que de nitrógeno se tiene 12.27. 12.27 gramos prácticamente, porque se asume que es el 100%. De hidrógeno se tendría 3.5. Ya, 3.5. Se asume que todo es el 100%. De azufre se tendría 28.04%, o sea, gramos, perdón, porque ya estoy asumiendo que es el 100. Y de oxígeno se asume que se tiene 56,10. El número de moles, vamos a calcular. Primero se asume que el porcentaje es 100%, ese es el primer paso. El segundo paso es el número de moles. Para ello tenemos que dividir todo entre su masa molar. Y la masa molar del nitrógeno, aquí no nos han indicado de dato, es 14. Su masa molar del hidrógeno es 1. Su masa molar del azufre 16. Sí, ¿no? Nitrógeno, masa entre la masa molar. ¿Cuánto es el nitrógeno? Ya me confundí. 7, sí, su número atómico del nitrógeno es 7 y su masa es 14. Del hidrógeno es 1. Del azufre no es 16 su masa. Su masa es 32, ¿no? Del azufre. A ver. Sí, masa molar del azufre. 32. Sí, 32. ¿Estamos de acuerdo todos? 32. Y la masa molar del oxígeno es 16. Entonces se realiza esa división, son pasos que uno realiza, eso ya está establecido, es fórmula empírica, ¿ya? Se realiza esa división y esto sale, por ejemplo, 12.27 entre 14, esto sale 0.876. Aquí 0.876. Aquí se trabaja mucho con la importancia de los decimales porque puede variar mucho el resultado, ¿no? Es un procedimiento ya establecido. Entonces acá, por ejemplo, 28.04 entre 32, esto nos da 0.876. ¿Se dan cuenta? Miren que repitió.
Y acá 56.1 entre 16, acá nos da 3.56. Ese es el segundo paso, hallar el número de mol aplicando su fórmula, que ustedes ya saben, ¿no? Masa entre la masa molar. El tercer paso nos dice que hay que dividir entre el menor número. Entonces 0.87, 3.5, 0.87 y 3.5, el menor es 0.87, ¿no? Entonces divido 0.87, 6, divido 0.87, 6, divido entre 0.87, 6. ¿Eso voy a hacer, profesora, todas las veces que me pidan fórmula empírica? Sí, se repite siempre ese procedimiento. 1. Entonces 3.5 entre 0.876, eso nos da prácticamente 4, porque es 3.99. Aquí es 1 y aquí sería otra vez 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede observar? Se puede observar que tenemos un nitrógeno, profesor, un nitrógeno, 4 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos, ¿correcto? Esto, chicos, es la fórmula empírica, ¿ya? Esto es la fórmula empírica. Ahora, ¿cuánto es la masa molar de la fórmula empírica? Simplemente sumamos. Un nitrógeno, ni siquiera necesitamos, mira, acá ya está todo sumado, es 228.2. No, perdón, esto no es de la masa. De eso no es de eso. Vamos a tener que calcular. Esto es de todo el compuesto. ¿Cuánto es de la masa de la fórmula de ese compuesto? De la fórmula empírica. Entonces sumamos. ¿Cómo calculo? Aquí. Un nitrógeno es 14. 4 hidrógenos es 4 por 1. Más un azufre 32. Yo ya me sé de memoria las masas, ¿no? Aquí les debieron dar de datos las masas, los pesos atómicos de cada uno de los elementos para poder dividir, porque si no tendrían que saber de cabeza, ¿no? Y el oxígeno, que es 16 por 4. Entonces calculamos aquí 16 por 4, eso es 64, más 32, 96, más 4, 100 y más 14, todo eso suma 114, ¿no? Aproximadamente 114. Entonces, aquí tienen de dato que la masa molar, ¿no?, es 228. La fórmula molecular es n veces la fórmula empírica. Como estamos aquí observando que de dato es 228 de dato, ¿no?, la fórmula molecular, por lo general, esto siempre nos van a dar de dato, casi siempre. Esto es n veces la fórmula empírica que acabamos de determinar, que es esta de acá, y que pesa 114. Entonces, ustedes se dan cuenta que ese valor de n es igual a 2. Y con ello, ustedes ya pueden saber su fórmula molecular, que es n veces la fórmula empírica. Y ese n vale 2, entonces a la fórmula empírica le multiplicamos por 2. Sería entonces 2 nitrógenos, porque estamos multiplicando por 2. Acá hay 4, del hidrógeno por 2, 8, azufre hay 1 multiplicado por 2 y oxígeno 4 multiplicado por 2 son 8. ¿Dónde está nuestra fórmula entonces? Dice, ¿cuál es la fórmula empírica? Sería la letra avión, ¿sí? NH4SO4 y N2H2, esa sería nuestra respuesta. La alternativa A, B, O. Pregunta 19, ¿qué dice? El yeso es un mineral color blanco, el porcentaje del agua en el yeso. Listo, chicos. Entonces acá igualito, miren. Nos dice que todo esto pesa 172, todo. Una mol de sulfato de calcio, H2O, pesa 172,2. Como nos preguntan el porcentaje de agua en el yeso es todo esto, pero de agua, ¿cuánto hay? Mira, hay 2 moles de agua, ¿no? Una mol de agua pesa ¿cuánto? H2O.
una mol de agua pesa 1 de oxígeno 16 más 2 de hidrógeno son 18 gramos. Pero acá como hay 2 moles de agua, entonces estamos todos de acuerdo que hay 36 gramos, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero saber el porcentaje de agua en esa mol, yo digo la masa del agua, que son 36, con respecto al total, que es 172 por 100, ¿no? Esto es aritmética, ¿no? Porcentaje de una cosa respecto al total que estás midiendo dividido entre 100. ¿Y eso cuánto te sale? Nosotros dividimos 36 entre 172.2 multiplicado por 100. Y eso sí, sale aproximadamente 90.9%. Esto es correcto, verdadero, ¿ya? El segundo enunciado, ¿qué dice? En bolsa de yeso para construcción tiene 34 kilogramos. Entonces me están indicando que tengo una masa de 34 kilogramos, pero multiplicado por 1000 lo llevo en gramos. Eso es la masa de hielo. Por lo tanto, tiene esta cantidad de moles, calculamos las moles. Ya hoy día te has aprendido la fórmula de moles, ¿no? Es la masa, que es esto de aquí, 34.000, ¿no? Gramos dividido. Se apagó el lapicito, está fallando el lapicito. 34.000 entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del yeso? 172,2. Entonces, dividimos ello, la masa, entre la masa molar, y eso sería 197.44. Verdadero. ¿Ya? Y finalmente nos dice, en una mol de yeso encontramos esta cantidad de átomos de oxígeno. Si nosotros vemos solo los átomos de oxígeno, acuérdate, cuenta, ¿cuántos oxígenos hay acá? Aquí hay 4, aquí hay 1, ¿no? Pero en total acá contamos 2, porque hay que multiplicar acá, y aquí hay 1 por 4, 4. Entonces, en total, ¿cuántos átomos hay? Hay 6, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en una mol del yeso, que es todo esto, encontramos 6 moles de átomos de oxígeno. Pero ¿cuántas moles tenemos nosotros del yeso? Esta cantidad, ¿no? Hemos calculado que hay esta cantidad de yeso. Ah, no, perdón, solo está preguntando en una mol. No está preguntando en lo que tenemos, en una mol. Entonces sería, si yo quiero saber la cantidad de átomos, quito el mol, y para quitar el mol es multiplicar por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. 6 por 6, 36, sería 3,6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Eso sería nuestra respuesta. También es correcto, todo es verdadero. La alternativa en esta pregunta 19 sería la D. Número 20. ¿Qué dice en la pregunta 20? Dice, cuando un rayo se coló, voy a ver el contexto, repito, mis ojos tienen que correr. Se calcula que anualmente se produce teragramos de óxido de nitrógeno, entre ellos el NO2. ¿Qué volumen ocupará 525 gramos del NO2 a condiciones normales de presión y de temperatura? Ya, entonces tenemos aquí tera. A ver, chicos, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de teras? ¿Cuánto vale un tera? Sistema de unidades. ¿Cuánto vale un tera? A ver. Tera, ¿cuánto vale tera? Tenemos ahí todo, es simplemente conversión de unidades, ¿no? Para poder pasarla a unidades de gramos, y nosotros hemos visto ya las unidades, cuánto es mega, cuánto es pico, ¿no? Micro, nano. 10 a la 12, eso, muy bien, Araceli. 10 elevado a la 12. Entonces aquí tenemos, se producen teragramos de óxido de nitrógeno, entre ellos el NO2. Si nosotros tenemos 525 gramos del NO2,
Tenemos masa del NO2, son 525 gramos. ¿Cuántas moles entonces se tiene del NO2? Se tiene masa, que es 525, entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del NO2, chicos? Podemos ya calcular. El NO2. Para calcular las moles, ¿no? Con eso rapidito. NO2. ¿Cuánto sería aquí? Tenemos nitrógeno 14 más oxígeno 16 por 2, 32. Entonces sería 32 más 14, todo suma 46, ¿no? 46 gramos por mol. Entonces dividimos 525 entre 46 y podemos ver que aquí el número de moles sería 11.40 más o menos, ¿no? 11.41 moles. Ya tenemos las moles, nos están preguntando por el volumen, entonces miren, ustedes pueden decir, por una mol de sustancia ocupa 22.4 litros, ¿no? Entonces, por 11.4 moles, ¿cuánto de volumen ocupa? Y se acabó el problema. Eso nos estaría dando un volumen de 255,6 litros, ¿no? Nos piden las unidades, ¿qué volumen? No nos dicen nada. ¿Dónde tenemos la clave? 255 sería 1, 2, 2,55 por 10 al cuadrado. ¿No hay clave?